Perfecto, perfecto. Bueno, esta directiva inicialmente se aprueba el 28 de agosto del 2008 sobre tolerancia a catastrales y está centrada principalmente con la finalidad de establecer rangos de tolerancia para obtener un catastro preciso y ordenado para los actos de inscripción, ¿no? Ahora, este tema de catastro preciso, desde el año 2008, como que luego de la primera presentación, ¿no? Como que queda un poco en el aire, ¿no? Pero igual, ¿no? Tenemos muchos casos en los cuales hay coincidencia de un documento o una escritura pública, ¿no? Anterior a un plano actualizado, ¿no? Entonces, estas discrepancias, ¿no? Necesitamos la aplicación de una tolerancia, ¿no? Para que haya coincidencia y proceda. Entonces, interesante un poco ver este tema para también aclararnos un poco, que podamos entender bien cuál sería la relación de la tolerancia versus, ¿no? Las primeras presentaciones que hemos visto. Primero, el alcance es para todas las entidades generales de catastro, es decir, municipalidades, COFOPRI, agricultura, transportes, todas las entidades, ¿no? Que ven el tema catastral, los registradores públicos, el área catastracional y toda persona natural o jurídica que se encargue de esta facultad. La aplicación, como les repito, las entidades generales de catastro, en todos los procesos de levantamiento catastral y en el registro de predios en 3 casos. Primero, cuando el resultado del levantamiento catastral no coincida con su correspondiente habilitación urbana, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, tengo una habilitación inscrita, pero ¿qué pasa? Se inscribió como un proyecto, después vino la ejecución de las obras, y cuando empiezan a construir, ¿no? Siempre, como les repito, el más vivo, construir primero y no tiene nadie al costado, ¿no? Construir un poquito más, ¿no? Crece un ladrillo, crece, ¿no? 20 centímetros, 25 centímetros más, ¿no? Entonces esto empieza a desordenar toda la manzana, ¿no? Entonces acá me da la opción de este primer caso de poder lograr la regularización, ¿no? De esta discrepancia que hubiera. El segundo caso, cuando la información gráfica catastral no coincide con la información registral o su título, ¿no? Que también se origina realmente principalmente porque muchos técnicos, ¿no? Quedamos de lado, ¿no? Cuando se inicia un procedimiento para la inscripción en el registro, ¿no? No se olviden que siempre el procedimiento se inicia desde campo. Yo hago un levantamiento catastral, elaboro el plano y ese plano lo traduzco en una memoria descriptiva. Esa memoria descriptiva después va al notario para que el notario recién elabore en mérito a esa memoria descriptiva. Pero en la práctica, ¿qué pasa? El usuario, ¿no? Cuando tiene la necesidad de vender o fraccionar su predio, ¿qué hace? Primero va al notario, ¿no? ¿Y qué es el notario? Entonces él va con su centímetro, mide su lote que quiere vender, y el notario le acepta todo, genera la escritura pública y empiezan los problemas, ¿no? Que estuvo mal medido, que no corresponde, y después que estuvo mal medido, todavía el que empieza a construir, también, ¿no? Se mete 10 centímetros más, 20 centímetros más, ¿no? Y pasa lo que siempre pasa, ¿no? Las diferencias, las discrepancias que existen de la realidad física con respecto a la base del registro, ¿no? Entonces, cuando hay esa discrepancia, bueno, muchas veces se fuerza al usuario a nuevamente presentar una nueva escritura pública, con obviamente los nuevos costos, ¿no? Incrementándose todo. Y el tercer caso, con el título de modificación física, transferencia de dominio o gravamen, describe el periodo de manera diferente a la partida registral. No, cuando hay estas pequeñas discrepancias, también es aplicable la tolerancia catastral. Estos son los rangos para la tolerancia en zonas urbanas, ¿no? Menores a 200 metros, 2,5%, o sea, más o menos 5 metros cuadrados, que es bastante realmente en zonas urbanas. Y por ejemplo, para el caso de zonas rurales, estos son los rangos, menores de 1 hectárea hasta 7,5%, que también es bastante, ¿no? Acá quería también detenerme un poco para ver cómo aplicar en la práctica. Por ejemplo, si yo tengo un predio rural, inscrito como rural, ¿ya? Y si este predio rural yo lo quiero habilitar, pregunta, ¿voy a utilizar las tolerancias urbanas o rurales? ¿Tolerancias de naturaleza urbana o rural? ¿Qué creen que tiene que aplicarse? ¿No? Obviamente que cualquier proyectista, cualquier ingeniero que hace un proyecto, prefiere utilizar en ese caso la tolerancia rural, porque es mucho más grande, ¿no? Es 7,5% sobre la urbana, que es 2,5%, ¿no? Entonces, el problema de la inscripción inicial de los predios rurales en modo esférico,
los puede superar tranquilamente, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que realmente pasa? Porque este es un tema ya del catastro con el área registral, ¿no? ¿Cuál es la intención de un proceso de habilitación? Es que los predios sean urbanos. Entonces, si los predios quiero que sean urbanos, yo tengo que aplicar la tolerancia urbana. No puedo aplicar una tolerancia rural a un predio que yo le estoy pidiendo cambio de uso a través de una habilitación, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre bien claro, ¿no? La aplicación, cuando es urbano, cuando es rural. Pero cuando es un cambio de rústico a urbano, es decir, cuando yo voy a hacer un cambio de uso, ¿no? Obviamente que viene bajo un proceso de habilitación urbana, tengo que aplicar lo urbano. Disposiciones catastrales. ¿Qué pasa cuando la tolerancia se encuentra dentro del rango de tolerancias? Los datos catastrales previos no se modifican a fin de no afectar las propiedades de terceros. ¿Sí? O sea, si yo hago un cálculo de un segundo acto, tengo un predio, por ejemplo, inscrito con 200, ¿no? Un urbano, ¿no? Entonces yo hago un levantamiento, con 200 metros, como le dije, la tolerancia es más o menos 5 metros. Si yo hago una subdivisión, entonces tengo un predio que tiene 100 y el otro tiene 104, si sumo los dos lotes, me va a dar 204 metros. Como la tolerancia es más o menos 5 metros, entonces 4 metros está dentro de tolerancia, entonces procede. Entonces, ¿por qué dice acá los datos catastrales del predio no se modifican? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando está dentro de tolerancia y se inscribe en el registro, no va a haber un asiento en el registro o una copia literal de esa modificación de 200 a 204. ¿Por qué? Porque estoy en tolerancia, ¿no? Entonces, cuando estoy en tolerancia, no genero un asiento de rectificación, pero sí apruebo el segundo acto, que sería la división de la subdivisión, ¿no? En conjunto esta subdivisión me va a dar 4 metros más del periodo inscrito. Entonces, como está en tolerancia, procede. ¿Qué pasa entonces en la segunda disposición catastral si se excede la tolerancia? Deberán ser rectificadas según procedimientos de actualización y mantenimiento catastral vigente. Es decir, bajo un proceso notarial o bajo un proceso judicial, ¿no? Dependiendo sea el caso. No se olviden que la competencia notarial es solamente en zonas urbanas, en áreas de expansión urbana. Y cuando el certificado de zonificación y vías diga que está el predio ubicado en zona urbana o de expansión urbana. Si el predio está ubicado fuera de los límites del plan de desarrollo urbano, fuera de los límites del área urbana o de expansión urbana, es competencia judicial, no hay competencia notarial. Las otras disposiciones registrales, ¿no? Es, por ejemplo, cuando no se aplica la tolerancia catastral en casos de inmatriculaciones, ¿no? Entonces, hasta este momento, con esta primera directiva no se aplicaba, ¿no? Las inmatriculaciones donde no coinciden los valores del plan con título. O sea, cuando había discrepancias, no se aplicaban inmatriculaciones. Pero, sin embargo, el punto 4 decía, se aplican inmatriculaciones siempre y cuando colinde con predios inscritos, siempre y cuando no afecte propiedades de terceros. Es decir, solamente se aplicaba en zonas consolidadas, donde tengo totalmente todo incorporado en mi base gráfica, ¿no? Que no es la realidad de provincia, ¿no? En provincias tenemos muchas manzanas que están inscritas el 80, 70%, ¿no? Entonces, el resto de lotes no están inscritos. Entonces, ahí, por ejemplo, se evalúa si es que es factible o no es factible de aplicar. Con este ejemplo sencillo, ¿no? Viene este predio que solicita inmatriculación, la reconstrucción dice 1.4789, la compra-venta, la escritura compra-venta dice 1.4876, la diferencia es 87 metros, ¿no? O 0.0087 hectáreas. La tolerancia es más o menos 0.09, ¿no? Hectáreas, ¿no? Entonces, acá, para el caso de inmatriculación, ¿no? Sí, como podemos apreciar, todos los predios están inscritos. Entonces, acá sí procedería, ¿no? La tolerancia catastral para esta inmatriculación, porque todos sus coordinantes ya están inscritos. Siempre y cuando, como le digo, que el catastro determine que no está afectando a este predio o a los predios colindantes, ¿no? Y pueda verificar además que se trata del mismo predio, ¿no? Porque a veces en las escrituras de inscripción dice, por ejemplo, o no te da mucha referencia de que esa escritura corresponda a ese expediente técnico, ¿no? Entonces, cuando no hay cómo poder demostrar que esa escritura corresponde a este predio, catastro indica, ¿no? Que no puede terminar. Y en este caso, ¿no? Si no puede terminarse por una inmatriculación, no procede. Posteriormente sale la resolución 202-2010,
¿no? Y en esta resolución se amplía la aplicación de las tolerancias, ¿no? Cuando hay variación también en los linderos, ¿no? Entonces, hay variación en linderos, entonces se aplica la tolerancia siempre y cuando el área que también se propone esté dentro del rango. Si está dentro del rango, entonces es factible su aplicación. Ahora, posteriormente, el año 2013, a través del Pleno Registral, el 115, se resuelve primero, se publica el precedente de observancia obligatoria aprobados en la sesión extraordinaria, el 115, ¿no? Del decimoquinto Pleno Tribunal Registral, realizado el 12 y 13 de diciembre, en la cual se aplica o se autoriza, se aprueba la aplicación de tolerancias catastrales para inmatriculaciones, pero con cierta precisión. Por ejemplo, ¿qué dice? En el caso de inmatriculaciones que colindan con predios no inscritos y coincidan los valores del plano con los títulos de propiedad, ¿no? Y no inscritos y coincidan los valores del plano con los del título de propiedad, procede la inmatriculación conforme al área del plano, ¿sí? O sea, entre la diferencia de los dos va a inscribirse lo que dice el plano, siempre que el área de catastro determine que se trata del mismo predio. En estos casos se aplicará la tolerancia prescindiendo de los rangos establecidos en la Directiva 01/2008, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que acá ya es lo inverso, ¿no? De la Directiva del 2008. Acá sí es aplicable siempre y cuando no tenga ni un predio inscrito, ¿no? Entonces, este es un precedente que también nos dio muchas opciones para poder continuar con tráfico mobiliario, ¿no? Porque muchas inmatriculaciones se caían, ¿no? En el proceso de inscripción en zonas donde todavía no había inscripciones, ¿no? Entonces habían a veces pedidos que están aislados y no procedía porque la tolerancia no nos lo permitía. En cambio, con esto ya era factible, ¿no? Acá vamos a darles unos modelos, unos ejemplos, perdón, por ejemplo, para el caso de inmatriculación, ¿no? Tengo una reconstrucción de la 999.72, la escritura compraventa dice 1000, ¿no? La diferencia es 0.28, la tolerancia es de más o menos 20 metros. Como la diferencia es 0.28, acá procede, ¿no? Por ejemplo, acá no habría ningún problema. Acá otra casuística. Por ejemplo, dice, el área inscrita del lote 1 es 131.10, el lote 2 es 87.30, la sumatoria es 218.40. El proyecto aprobado, suscrito por el profesional, dice 218.43. La diferencia es 3 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces la tolerancia calculada sobre el área el área inscrita, ¿no? Que en este caso sería la sumatoria, es 4.37, ¿no? Entonces se encuentra dentro del rango. Ya, acá les vuelvo a repetir, cuando se hace el análisis de la tolerancia, se hace sobre el área inscrita, ¿no? No se hace sobre el área de proyecto. Entonces yo tengo una escrita que dice, en este caso, la sumatoria de las áreas inscritas es 218.40, esos 218.40, ¿no? Es lo que se calcula. Y acá en la parte inferior están viendo el cuadrito, ¿no? Acá hacemos todo el cálculo con esa área y verificamos la tolerancia, ¿no? Y calculamos el valor, que en este caso sería de 4.37, ¿no? Para que tengamos la verificación si es que el proyecto está dentro de este rango. Acá tenemos otro caso, una inscrita de 220 metros cuadrados, el área acumulada es de 219.82, ¿no? Entonces la diferencia es igual, más diferencias de 18 centímetros cuadrados, 0.18 metros cuadrados, la tolerancia es 4 metros 40, ¿no? Entonces acá también está dentro del rango. Bueno, acá tenemos un caso ya rural, ¿no? El área inscrita es 0.2743 hectáreas, el proyecto de independización es 0.0684, ¿no? De una unidad, la otra unidad 0.2052, la sumatoria es 0.2736. La diferencia es 0.0007 y la tolerancia es 205 metros. Entonces también está dentro del rango. Por acá igual, ¿no? Podemos ver que es la misma figura.
Acá, miren, de la misma forma, ¿no? Mire, el área inscrita es 3.500, tengo una diferencia de 53 metros, la tolerancia es 35, también está dentro del rango. Ya, miren, en este caso, por ejemplo, no se aplica el rango. ¿Por qué? ¿No? Este es a veces lo que también algunos usuarios que quieren forzar un poco la figura pretenden que esta situación proceda, ¿no? Por ejemplo, la línea roja es el preinscrito, que es la partida 11, 19, 42, 64. Entonces presentan una subdivisión y quieren aplicar tolerancia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el lote azul es la propuesta de subdivisión. Pero ¿qué pasa en esta zona? Miren, ¿no? ¿Qué pasa acá en esta parte? Este es el preinscrito y miren cómo están presentando el proyecto. Acá de la misma forma, ¿no? Acá es mínimo, pero acá sí está un poquito más grande, ¿no? Acá también la forma está cambiando. Entonces yo no puedo pretender de que una subdivisión, ¿no?, cambie al predio matriz. O sea, el predio matriz tiene que ser el mismo rojo, y sobre el rojo yo puedo dibujar mi subdivisión. Pero ¿qué pasa si cuando el proyectista hace el levantamiento se da cuenta que no, esto estuvo mal inscrito y lo real es el azul? Entonces, acá, previamente a la subdivisión, corresponde primero la rectificación de la matriz, para que posteriormente proceda el segundo acto de subdivisión. Bueno, acá exacto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a los organizadores, a la universidad, ¿no?, que está apoyando también este programa de capacitaciones para buscar, ¿no?, que la Secretaría Técnica pueda llegar a todas las entidades generadoras de catastro y podamos difundir los movimientos o los cambios normativos, ¿no?, con el afán de que el tráfico mobiliario siga su curso y no se detenga.